1, 2, 3, 4. Muchas gracias. Y bueno, para nosotros es una primera vez porque nunca habíamos estado en un entorno tan académico, lo cual es una Un reto oportunidad, también, es un sí. reto y es una oportunidad pues para presentar nuestro libro en un entorno diferente al que venimos haciéndolo habitualmente. Así es que bueno, muchas gracias y encantados además de estar en Cádiz y en la Universidad de Cádiz, ¿no? Que da como un empaque a todo este acto. Nuestro objetivo hoy es hacer un recorrido por la historia de los Kings a través del libro que hemos escrito, Iñaki y yo, de Atardecer en Waterloo. Atardecer en Waterloo, que es Waterloo Sunset, traducido al castellano, lo hemos querido llamar la biografía definitiva de los Kings porque, bueno, en realidad no había ninguna biografía. No había ¿verdad, ninguna, Iñaki? no, así al uso no. Es verdad que en inglés hay muchos libros de los Kings, pero en castellano siempre todo el mundo se preguntaba, ostras, qué lástima que no haya un libro de los Kings en castellano, que esté bien escrito, que cuente toda la historia, qué pena, que no sé qué, y nosotros dijimos, oye, pues a lo mejor en lugar de quejarnos tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. Y eso ya ha sido un trabajo de 2 años, más de 2 años de elaboración de este pequeño volumen. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido, ¿no? Entonces, hoy estamos muy contentos de estar aquí en Cádiz. Como decía Manu, es la primera vez que estamos en una universidad, pero es un libro que ya hemos presentado en varias ciudades. Hay 2 giras este año que están teniendo mucho éxito, una es la nuestra y otra es la de los Rolling Stones, más o menos al mismo Nosotros tenemos nivel. alguna fecha más, creo. Alguna fecha más, sí, es posible, pero bueno. Nada, empezamos en Barcelona, Madrid, luego hemos estado en Bilbao, en Sevilla, y también tenemos algunas presentaciones pendientes en Madrid, volvemos dentro de un par de semanas, y luego en Logroño y León. Y en 2018 esto sigue, esto es algo que no para. Además siempre con músicos locales, ¿no? Lo cual ha venido muy bien porque ha salido una especie de... desde, pues no sé, del underground han salido músicos que de repente han reivindicado a los Kings, ¿no? Por ejemplo, en Vigo estuvimos con Julián Hernández, el líder y cantante de Siniestro Total, que resulta que es muy kinky, ¿no? Y que le encantaba y estuvo tocándose unos temas ahí de los Kings. Hemos estado pues en Gijón con Doctor Explosion, hemos estado con muchos músicos en Sevilla, por ejemplo, con la Village Greens Experience, que es la primera y única banda de versiones de los Kings que hay en España, lo cual ha empezado a salir ahí, ¿verdad?, de debajo de las piedras, muchos músicos que reivindican el legado de los Kings, lo cual nos parece muy bien porque, bueno, potencia un poco lo que nosotros venimos a decir en el libro. Y en Bilbao, por ejemplo, conseguimos un hito también, que fue reunir al grupo que había sido telonero de los Kings en San Sebastián en su gira del 86, que llevaban muchos años sin tocar, y se reunieron especialmente para nuestra presentación, o sea que está siendo un éxito y la verdad es que estamos muy contentos y muy contentos de estar hoy aquí en Cádiz, ¿no? Bueno, la prensa musical y sobre todo la crítica la ha recibido bien el libro. Claro, eso también es verdad que queda un poco a lo mejor, ¿no? Poco feo, pero bueno, nosotros la verdad es que después del trabajo de 2 años y medio haciendo un libro de estas características que pretende ser muy riguroso, muy exhaustivo, el libro, aparte de las páginas, tiene casi 3.000 citas. Hemos querido referenciar todas las palabras, declaraciones, comentarios que han hecho tanto los propios Kings, Ray, Dave, Mike Avory, el bajista Pete Quaife y demás músicos, hasta periodistas de la época, managers, todo el mundo que tenía algo de relación con los Kings está reflejado en el libro, lo cual, bueno, ha sido un trabajo un poco complejo de recopilación de datos, pero bueno, creo que al final pues las críticas lo han visto en esa manera. Sí, eso, no solo el éxito de público, sino también las críticas han sido muy positivas y es algo que valoramos mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a proceder a relataros un poco cómo ha sido el proceso de creación y luego ya entramos en los Kings, ¿no? Que hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, sí, pero también hemos venido aquí a hablar de Vamos a hacer un umbral, ¿no? Sí, entonces, bueno, para nosotros creo que ya Manu y yo nos sentimos como si hubiéramos sido casi hasta protagonistas de la historia por lo empapados que estamos y todo lo que hemos absorbido durante este proceso, pero al final nosotros queríamos hacer un poco un compendio de toda la información disponible de los Kings, explicarla de forma narrativa, de forma que se entendiera bien y hacerla accesible sobre todo al público español y latinoamericano también, porque es un libro que puede tener recorrido en América. Y entonces, bueno, hemos acudido a todas las fuentes que hemos encontrado, desde libros, como por ejemplo, aquí mostramos algunos ejemplos, en inglés hay un montón de libros de los Kings, pero en castellano no había ninguno. Pues bueno, nos hemos estudiado toda la bibliografía de los Kings, incluyendo los libros de los propios Ray y Dave Davis, los 2 líderes del grupo, que han hecho biografías y demás. Después también nos hemos basado en los libretos de discos, que también tienen muchas veces información exclusiva, entrevistas, declaraciones que no se encuentran en otros sitios, revistas y diarios, documentales, vídeos.
entrevistas. Aquí hay un hombre muy pequeñito en esta foto Que parece un señor ahí entrañable y demás, ¿no? Sí, sí. Pues este hombre es Jim Rodford, que es el bajista que más tiempo estuvo en los Kings, actualmente toca con los Zombies. Y bueno, además de Jim Rodford hemos entrevistado a otros miembros del grupo, a teloneros, a un montón de gente. Pero bueno, es una de las partes que también ha sido más enriquecedoras, ¿no?, de todo el proceso, porque está muy bien acudir a la bibliografía, pero... El objetivo era dar una visión panorámica, ¿no? O sea, hay biografías de Ray Davies, que él recuerda la historia, pues, a su manera, ¿no?, su propio recuerdo, en la medida de su ego, en muchos casos. Hay una biografía súper bizarra de Dave Davies, que está traducida al castellano, que se llama King, que él recuerda las cosas también de manera a lo mejor un poco más, un poco más alocada, manera, un poco más extrema, y nosotros hemos confrontado todas las visiones pues para que el lector tenga una visión mucho más enriquecedora de lo que pudo ser la trayectoria de los Kings, porque aquí al final cada uno dice una cosa, cada uno recuerda los hechos históricos de una forma distinta. Entonces yo creo que en el libro uno de los logros que hemos querido hacer es eso, es presentarlo con diferentes testimonios, ¿no?, de la misma historia. Pues ¿cómo surgió Lola? Pues las diferentes versiones de cada uno de los miembros del grupo. Y también, bueno, hoy día tenemos la ventaja de Internet, que es un gran catálogo de información. También ha habido muchas cosas que hemos recogido de ahí, incluidos algunos artículos académicos, que hay análisis realmente hoy que estamos en un entorno universitario, pues es importante destacarlo también. Hay muchos profesores de universidad, muchos estudiantes que ingleses y americanos, sobre todo. Sí, sobre todo ingleses y americanos, estudios muy profundos sobre el grupo, sobre obras, contextualizándolas, intentando entender qué es lo que había en la mente de Ray Davies en cada momento, y es un poco lo que hemos intentado trasladar también. Y luego, por último, pues viajes a Londres, que hemos recorrido, hemos visitado las casas de los hermanos, los bares, hemos intentado hablar con ellos, y bueno, también nos hemos hecho algún pequeño homenaje, ¿no?, como veis aquí en esta foto. Muy kinky, ¿no? Tomando alguna cerveza, ¿no?, después brindar, de... Sí, sí. Sí, todo esto ha sido parte del proceso de creación, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos, vamos a hablar un poco de los Kings. Pues a ver, la historia, nosotros el libro lo comenzamos en un momento muy concreto, en una fiesta de sábado noche que se produce en un barrio del norte de Londres llamado Muswell Hill. Entonces, en esas fiestas iniciáticas estaban los hermanos Davies, Ray y Dave Davies, estaban sus padres y estaban sus 6 hermanas, porque los Kings vienen de una familia numerosa, donde sus hermanas mayores todas jugaron un papel determinante. Entonces, esas hermanas, una de ellas tocaba el piano, otras llevaban discos de jazz, de swing, de jive, de la música de la época. Estamos hablando de los años 40, años 50. Sí, el Londres de la posguerra. Al final, Muswell Hill, el barrio de los Kings, esta mancha que veis aquí en el norte de Londres, es un entorno como muy rural, ¿no?, en medio de la gran ciudad, bueno, un poco alejado de la gran ciudad, de hecho, con casitas muy de pueblo, con personajes que años más tarde inspirarán las historias de Ray Davies y de los Kings. Entonces, dentro de este barrio hay este pequeño adosado aquí con la front room, que, Manu, ¿qué es una front room? A ver, ¿Cómo front lo room describirías? es una cosa también que hemos intentado hacer en el libro, que es compleja, ¿no? Muchos términos ingleses, ¿no?, que son muy propios de la imaginería de los Kings, los hemos intentado traducir y adaptar. Front room, pues es una especie de salón, o sala de estar, o saloncito, ¿no? En este caso, en este tipo de construcciones edwardianas, el front room es el único salón que está abajo, está en el frente, nada más abrir la puerta a mano, pues en este caso a mano derecha, pero otras casas pueden tener otros salones. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nosotros hemos sido tan minuciosos con el front room? Porque en este front room famoso es donde surgieron muchas de las primeras canciones de los Kings y donde tenían lugar esas fiestas de sábado noche que decíamos, ¿no? Donde se reunían hermanas, amigos y novios de las hermanas y demás. Ahí nacieron los 2 hermanos Davies, ahí ensayaban cuando eran jóvenes, ahí tenían lugar esas fiestas, ahí todo lo importante pasaba en ese salón. Para todos los eventos de la familia, desde nacimientos, bautizos, bodas, funerales, todo tenía lugar ahí. Y como ha dicho Manu antes, sobre todo esas fiestas del sábado noche tan etílicas, que aquí tenemos algunas muestras de mucho antes de que los Kings fueran famosos, podemos ver aquí a toda la familia, estaban los niños, estaban los vecinos, estaban los amigos de los padres, estaba todo el mundo ahí, toda la familia se reunían los sábados por la noche, bebían, el padre acababa borracho por los suelos, la madre llorando a lágrima viva, en fin, pasaba de todo, ¿no? Y fue un poco la inspiración la primera inspiración de los Kings y de cómo la música podía interferir en las vidas de las personas y afectar su estado de ánimo y el papel relevante que jugaba en esta sociedad de posguerra, ¿no? Pero en este salón no solo había fiestas. En este salón, aquí tenemos un jovencito Ray Davies y veis ahí un piano de pared. Había un piano de pared de estos de segunda mano que compraron los padres de Ray y de Dave, que estaba desafinadísimo, y en ese salón y en ese piano surgió una melodía. Vamos a hacer una pequeña recreación de cómo pudo surgir esa melodía que fue determinante para el devenir de los futuros Kings.
Ray Davies estaba en un momento muy complicado porque habían sacado 2 singles, cuando se juntó, hizo un grupo con su hermano y con un amigo del colegio, sacaron un par de singles y no tuvieron ningún éxito. Entonces tenía una gran presión porque tenía un contrato con la discográfica de 3 canciones y la tercera tenía que ser un éxito sí o sí, tenían que arreglarse. Así es que se sentó en el piano y empezó a tontear con las notas. Era una tarde lluviosa en el barrio de Maxwell Hill. Toda la familia Davies se encontraba cenando en el comedor. Todos menos Ray, que tenía una misión, tenía algo importante que hacer, conseguir ese éxito que tanto ansiaba. Se dirigió hacia el piano. Empezó a tocar las notas intentando afianzar una melodía que rondaba su cabeza. Empezó a tocar varios acordes de quinta en el piano, hasta que se detuvo en 2 notas, fa y sol. Ese era el riff que andaba buscando. Sonaba bien, tenía gancho, pero quizá le faltaba algo. Siguió tocando. Esa tarde, en la televisión, daban un programa de variedades en el que un grupo francés producía música tocando copas de cristal. Cada vez que tocaban una copa distinta, saltaba la melodía de tono, y él hizo lo mismo sobre el piano. Enseguida completó la cadencia de acordes. Sonaba bien, pero seguía faltando algo. Y ese algo lo aportaría Dave Davies. De repente este medio tiempo, que parecía un blues a lo Mouse Allison de estos pianistas de jazz, llegó el hermanísimo... El hermanísimo con esta guitarra que vemos aquí, una Harmony Meteor, una guitarra que había comprado que le había costado 2 pesetas. Era la primera guitarra que le habían... 2 libras en este caso. Sí, 2 libras sería más bien. Pero bueno, entonces cogió esta guitarra y la conectó a un amplificador verde, un poquito más grande que este, pero no mucho más. Poco más. Entonces probó el sonido y bueno, estaba bien, ¿no? Bueno, tenía su gracia, tenía un punto así de distorsión, pero le faltaba algo. Entonces dijo, voy a acabar de liarla del todo. Lo voy a conectar a otro amplificador. A ver qué pasa, a un box. Probó a tocarlo. Y tampoco. No. Sonaba bien, sonaba distorsionado, sonaba potente, pero le faltaba algo que hiciera el sonido más sucio. Entonces cogió 2 cuchillas de afeitar, rasgó el cono y produjo un sonido como este. You really got me going, you got me saying what I wanna do. Girl, you really got me now, you got me so I got me last night. Yeah, you really got me now, you got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now, you got me so I got me last night. You really got me, you really got me, you really got me. Bueno, saltaron los plomos de la casa, los vecinos casi llaman a la policía. Se fue la luz de medio vecindario. Sí. Pero bueno, consiguieron ese sonido agresivo. Hay que contextualizar esto. Esto sucedió en 1964, a principios de año, en un momento en el que los éxitos pues, eran los Beatles con temas como She Loves You, o I Wanna Hold Your Hand, o los Searchers con Switch for My Sweet, canciones muy edulcoradas, ¿no? Entonces Ray Davies consiguió escribir algo distinto y su hermano le aportó esa fiereza a la guitarra. Entonces You Really Got Me fue un éxito rompedor. Que estamos hablando de un tema del 64, en un momento en el que la técnica no permitía estos sonidos distorsionados y demás, ¿no? O sea, que la innovación, una de las grandes innovaciones que tuvieron los Kings, y en este caso Dave Davies, fue el aportar un sonido duro, rasgado, casi rabioso al pop rock británico, ¿no? Cuando todo el mundo, pues, Sí. estaba como decía Iñaki, pues con el I Want to Hold Your Hand de los Beatles, ¿no? Esas Canciones muy más- edulcoradas, muy popis, muy buscadas para chico conoce a chica, y aquí no, aquí era mucho más sexual, mucho más agresivo, mucho más visceral. Así que el éxito fue brutal, los Kings subieron al número 1, desbancaron a todos, desbancaron a los Mercy Beats, desbancaron a los Beatles, desbancaron a los Rolling Stones, a los Animals, y fue el gran hit y el gran emblema del sonido Kings, ¿no? You Really Got Me. Ese tema primario, sencillo, pero a la vez complejo de componer, ¿no? Con una armonía difusa, que no se sabía muy bien si eran acordes mayores o menores, pero que ahí está su magia, ¿no? La magia de You Really Got Me, que hoy en día, 50 y pico años después, nos sigue sonando. fascinando a todos, ¿no? Sí, además que ha influido a músicos desde Pete Townshend, Jimi Hendrix, Metallica, Bruce Springsteen, prácticamente todos los músicos
de la época reconocen la influencia y el poder de You Really Got Me. Hasta Bob Dylan, que es un tío no se sonido prodiga mucho. muy no se prodiga alejado de mucho. eso, también reconoció el impacto de You Really Got Me. Entonces los Kings se vieron en esa vorágine de éxito, ¿no? El número 1 de sexo, drogas y rock and roll en la cresta de la ola. Aquí podemos ver algunas imágenes de algunos conciertos de la época, ¿no? La fiereza que tienen los Kings sudando ahí, bailando por el escenario, las fans enloquecidas, tirando cosas. Aquí veis cómo quedó el escenario después del concierto con todos los objetos que tiraban los fans, ¿no? Entonces, dentro de este éxito, culminó en una gira americana. Una gira americana que fue determinante para lo que iba a venir después. Los Kings llegaron a América en el 65, en el verano del 65. Bueno, hay que contextualizar. Estábamos en la época que los Beatles habían ya tocado en el Sullivan, habían, digamos, petado las listas. Habían conquistado América y el día que tocaron en el Sullivan, millones de norteamericanos vieron ese programa. Y claro, los Kings llegan con sus éxitos, con You Really Got Me, su siguiente single que fue All Day and All the Night, Tyro Poetin y demás, y iban un poco con una actitud a lo mejor poco profesional, un poco gamberra, ¿no? Eran unos chavales de 18 y 20 años, poco hooligans, que llegaron a América con una actitud prepotente. ¿Qué ocurre? Es que verdad los managers... que además, claro, los Beatles tenían un equipo súper potente. Tenía a Brian Epstein, tenía a George Martin. Tenían un equipo que se encargaba de proyectar una imagen hacia el exterior, mucho más profesional. Los Kings tenían 4 managers que estaban peleándose entre ellos, que no tenían mucha idea y que eran muy poco profesionales. Entonces, bueno, tampoco ayudaban, ¿no? Así es que en una tarde de julio del 65 hay un incidente definitivo. Ray Davies acaba una actuación en un programa de televisión y llega un tipo a Ray Davies y le dice: oye, tienes que firmarme estos papeles. Y Ray Davies dice: yo no voy a firmar nada, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que firmar esto? ¿no? Sí, tienes que firmar estos papeles, ¿no? Se pone un poco insistente el tipo. Sí. Además, Ray Davies estaba casado con una mujer que era de origen lituana, entonces era comunista, entonces en plena Guerra Fría, tú eres el que tienes una mujer comunista y demás, ¿no? Entonces Ray Davies dijo: que no voy a firmar nada, que me dejes ya en paz. El tío se puso un poco nervioso, que firmes, forcejearon, pelea para acá, puñetazo por el otro lado, total, que Ray Davies le dio un puñetazo al tío y acabó en el suelo. Bueno, pues el tío era el presidente del sindicato de músicos americano. Eso Ray Davies no lo sabía en ese momento, claro. Si no, si lo hubiera sabido, se hubiera comportado de otra a lo mejor forma. hubiera pegado más fuerte. También puede ser. Nunca sabríamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que el resultado, los Kings prohibidos en Estados Unidos durante 5 años. En la época de mayor apogeo de su carrera, de mayor éxito, se les privó del mayor mercado musical del mundo realmente, y esto marcó un antes y un después en su carrera. Es por eso que posiblemente hoy no sean tan conocidos como los Beatles o los Rolling Stones, que podían hacer giras, que podían promocionarse en Estados Unidos. Los Kings no, los Kings se tuvieron que recluir en el Reino Unido. Así es que, ¿qué ocurrió? Pues bueno, Ray Davies se podía haber quedado ahí, podía haber estado pues deprimido, lamentándose por su suerte, pero sin embargo viró su sonido, ese sonido duro y rasgado de Really Got Me hacia otro tipo de canciones, más de retratista social, de cronista social. Además, Ray Davies era un hombre casado, aquí lo vemos, con su mujer con 20 Rasa. años que tenía solo. Sí, y con su primera hija, Luisa, que nació pues en el 65, lo cual era un tipo de familia. Él componía en su casa. O sea, muchas veces la gente se pensaba, dice, ¿cómo un tipo que ha compuesto All Day and All the Night puede componer en una habitación con un niño, un carrito, un bebé, una mujer? O sea, qué entorno más poco rockero, ¿no? Para una estrella del rock, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que tenía su contrapunto dentro del grupo, que era Dave Davies, su hermano. Aquí le vemos en una actitud bastante distinta. Y Dave Davies era como el fiestero del grupo, eran día y noche. Ray Davies era un tipo familiar, tranquilo, reposado, no le gustaba ir a fiestas, no le gustaba ser el centro de atención. Y Dave Davies era todo lo contrario. Dave Davies, si podía estar con 5 chicas, mejor que con 4, y si podía hacer cualquier locura, pues la hacía, ¿no? Entonces, Ray Davies adquirió una visión de la sociedad británica muy, muy particular, porque claro, él no podía girar por Estados Unidos. Entonces, dice, ya que no puedo ir a América, me voy a volcar en mi país, ¿no? Voy a analizar los personajes de mi país y escribir canciones sobre ellos. Uno de esos personajes podría ser el propio Dave Davies, que era aquí le veis con el gorro, con la chaqueta, o sea, estaba muy metido en el mundillo de la moda, y empezó a retratar las distintas clases de la sociedad británica, además incorporando otros elementos musicales. Efectivamente, porque no solo eran las letras lo que evolucionaron en los Kings, ¿no? que en ese sentido fue muy, muy importante, sino que es que musicalmente los Kings empezaron a incorporar ritmos de otros estilos. ¿No? En esa época, pues todo el mundo reivindicaba el blues, el rhythm and blues, a Chuck Berry, Little Richard, Muddy Elvis Waters Presley, y demás, ¿no? ¿Y qué coge Ray Davies? Coge elementos del music hall británico, que es una música del siglo XIX, ¿no? Que casi se podía considerar de abuelos, y entonces esos elementos casi cómicos, ¿no? Esos ritmos que se hacían con banjo, con ukelele, en sus canciones, y hace sátiras sociales de este tipo. They seek and heal, they seek and dare,
his clothes aloud, but never swear he will make or break it, so he's got to buy the best, cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds down the boutiques of old London town, eagerly pursuing all the latest fashion trends, cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is. He thinks he's a flower to be looked at, and when he put his frilly nylons, pump his right on tight, he feels a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion. Yes. Se percibe aquí un estilo muy, muy distinto a esos riffs viscerales, agresivos. Ya Ray Davies ha evolucionado como compositor, se centra más en las letras, se centra en otro tipo de ritmos, ¿no? Ese music hall que venía de la sociedad británica, que era como música para sus padres, ¿no? Ray Davies quería escribir canciones que su familia pudiera cantar en la taberna, ¿no? En el bar, ¿no? En el coro, pub, ¿no? Que era algo, ¿quién se imagina a los Beatles, a Paul McCartney pensar, bueno, Paul McCartney quizá un poco, ¿no? Pero a en los esa época Beatles o no a Rolling creo. Stones diciendo voy a escribir una canción para que la canten mis padres en el pub, pues no. Y Ray Davies sí. Pero bueno, ¿qué ocurre? Claro, los Kings empiezan esta vorágine de conciertos, de giras, la presión de los singles. La discográfica Pye Records continuamente les reclama más y más singles. Habían sacado Your Really Got Me, que fue número 1. Tired of Waiting for You fue número 1. Dedicated fue número 2. Muchos temas de los Kings tuvieron un éxito considerable en las Sí, listas. aunque no podían girar por Estados Unidos, seguían haciendo giras extensísimas por Reino Unido, por Francia, por Escandinavia, y Ray Davies estaba muy saturado al final de todas esas presiones, tanto de las giras como de la compañía. ¿Y qué ocurre? Que hay un momento, a principios del 66, esto lo contamos en el libro, en el capítulo, aproximadamente capítulo 5, capítulo 6, lo hemos llamado así, la pereza de una tarde soleada, porque hay un momento que Ray Davies, a principios del 66, peta, no puede más, y llega un médico y le dice, mira, tío, tienes que dejarlo, tienes que relajarte, y tienes que dejar a los Kings, no puedes seguir girando con el grupo. Y esto poca gente lo sabía, pero hay unos meses, en el 66, que los Kings tienen otro cantante, Mike Grace, un tipo además también ahí del barrio. Un colega del barrio, sí, dijeron, Ray Davies está enfermo, pues oye, da igual que sea el cantante, da igual que sea el compositor, da igual que sea la cara que todo el mundo tiene en mente, nosotros nos buscamos a amigos Fueron sobre todo los managers los que presionaron, ¿no?, a los Kings, a la banda, para decir, no, tienes que girar con este nuevo cantante. Así es que Ray Davies, por reclusión forzosa, se encierra en su casa, en ese norte de Londres mágico y poético, tan inspirador para él, y en una tarde primaveral, donde él, porque su rutina era componer, se levantaba, componía, jugaba con su hija y demás, pues una tarde primaveral y soleada, encadena una bajada cromática descendente en el piano. En esta línea de cronista social se inventa un personaje que es una especie de recaudador de impuestos y un aristócrata venido a menos, que no puede navegar con su yate porque el Estado, de Big Fat Mama, le quita todo lo que tiene. Y titula la canción así, The Taxman Taken All My Dough. Que acabó convirtiéndose en Sunny Afternoon. The taxman's taken all my dough, left me in my stately home, racing on a sunny afternoon. And I can sail my yacht, it's taken everything I got, all I got this sunny afternoon. Pide ayuda, no sé saber a quién. Save me, save me, save me from a squeeze. I got a big fat mama trying to break me. 'Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime.
Y aquí tenemos el tercer y último número 1 de los Kings en Inglaterra. Un verano además que fue muy caluroso, no era una canción situada en el verano, un aristócrata, como ha dicho Manu, al que el gobierno le ha quitado todo, y tiene esa pereza a la tarde soleada. Entonces Ray Davies decía que era una canción muy veraniega, que cuanto más calor hiciera, cuanto más sol hiciera, mejor para él. Y encima se juntó que Inglaterra ganó el Mundial ese año en 1966. El único más mundial que ha ganado Inglaterra, el primer y único mundial, ¿no? Sí, sí, o sea, podemos decir que todas las veces que Inglaterra gana el Mundial, los Kings estaban en el número uno. Sí, sí, pero bueno. Así es que Sunny Afternoon pues fue un éxito sin duda. El último, como hemos dicho, de los Kings, el gran éxito de los Kings, el número 1 de los Kings en el Reino Unido. Pero Ray Davies siguió en su línea, no se conformó, y de hecho hubo un hecho determinante que fue que el productor que tenían los Kings, que era Shel Talmy, era un productor americano, por esta época ya empezaba un poco las tiranteces con Ray Davies. Ray Davies quería asumir cada vez más el control de la banda, ya no solo en lo compositivo, sino también en el sonido, ¿no? La producción final. Sus canciones se habían vuelto muy personales para él, entonces no quería que nadie más interfiriera, que nadie pudiera poner su huella. Así es que su productor llegó un momento que se piró y Ray Davies asumió el control total de la composición, las letras y la producción musical en el estudio del grupo. Y bueno, había un tema que estaba previsto para salir en abril del 67. Ya los Kings siguen con su veto en Estados Unidos y tenían previsto sacar un single llamado Mr. Pleasant. Oh, Mr. Pleasant, ¿no? Un tema así muy cabaretero también, muy en línea music hall. Pero de repente llegó Ray Davies y se levantó con una idea. Se levantó una noche, en un sueño, dice, además se lo cuenta él así, tuve un sueño y se me ocurrió una melodía, ¿no? Y viene esa melodía, le recordó un hecho que había pasado cuando fue adolescente, con unos 13, 14 años, que estuvo a punto de morir. Se sometió a una traqueotomía de urgencia, porque no podía respirar, le llevaron sus padres al hospital y tuvieron que hacer una traqueotomía porque casi se queda ahí. Y bueno, tuvo una recuperación muy compleja, muy difícil y muy lenta en el Hospital San Thomas, que está enfrente de las casas del Parlamento, ¿no? En el otro lado del río. Sí, es esta imagen que vemos aquí, ¿no? Y bueno, pues él estaba conectado continuamente a todo tipo de aparatos que medían todos los parámetros de su cuerpo, ¿no? Estaba en la cama, no podía casi hablar. Y solo había una vez, a lo largo del día, una vez, que las enfermeras llegaban, le sacaban de la cama, le sentaban en una silla de ruedas y le llevaban al balcón, a la terraza de la habitación. Y ahí Ray Davies veía una imagen sublime de su ciudad, ¿no? Esa imagen del gran río, del viejo río sucio, esos taxis, esas luces de los taxis que brillaban con intensidad, y veía cómo el color del viejo río sucio, ¿no? Una especie de color rojizo, ¿no? Por la contaminación posiblemente, pero le resultó una imagen muy poética, y esa imagen quedó latente en su memoria, y compuso el himno posiblemente más maravilloso y más bello que jamás se ha compuesto a Londres. Dirty old river, must you keep rolling, flowing into the night. People so busy, make me feel dizzy, taxi lights shine so bright. But I don't need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise. Every day I look at the world from my window. But chilly, chilly is the evening time. Waterloo sunset fun. Tearing its chilly Waterloo Station every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't need no friends, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise.
Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Waterloo sunset's fine. Entonces esta canción, El himno de Londres. el himno a Londres, es otro gran éxito para los Kings. No llega al número 1, como hemos dicho antes, pero sí se queda al número 2. Y es un gran éxito en 1967. Es una canción muy personal. Ray Davies tenía dudas de si llegar a sacarla como single o no. Decía, quizás es mejor que me la quede para mí, ¿no? Es demasiado personal, no puedo... Le daba pudor enseñar la letra Sí, al resto sí, de, sí. de miembros de los Kings, incluso. Pero bueno, al final se acabó convenciendo y la sacó y fue todo un gran éxito. Está Entonces, producida ya por Ray Davies. Él además decía, como él estuvo en la escuela de arte de joven, y cuando la mezcló decía que era lo más parecido a pintar, ¿no? Porque él era una especie de paleta de sonidos, ¿no? Él cogía los faders, se los movía, poniendo cada cosa en su nivel sonoro, y dice que disfrutó muchísimo, no solo con la grabación, sino también con la mezcla y la producción era final de como Waterloo Sunset. una pintura, sí, desde luego. Y entonces ya para él era lo máximo que podía hacer. Ya dice, bueno, ya he hecho un montón de singles de éxito y Waterloo Sunset es la mayor expresión de estos singles. Entonces ahora necesito hacer otras cosas, necesito evolucionar más. Se lo dijo a los managers le dijeron que ni de coña, ¿no? Que si consigues... ¿De qué vas tú, no? Sí, sí, con todos estos éxitos que nos das, tú sigues produciendo éxitos y luego si tienes tiempo ya a lo mejor puedes hacer otras cosas. Pero Ray Davies no, Ray Davies tenía una idea en su cabeza. Y es el siguiente gran disco de los Kings, que aparte de un concepto también complejo, muy british, que nosotros hemos querido adaptar también al castellano, ahí lo veis, es Sociedad Protectora del Parque Rural, The Village Green Preservation Society. Porque Village Green es un concepto complejo de traducir, ¿no? De hecho, muchos libros lo han traducido como Parque Verde o Aldea Verde. Parque municipal también. Parque municipal, ¿qué parque municipal? Es un parque municipal, ¿no? O sea, una Es aldea un verde. Que es término muy inglés, es un lugar de encuentros donde la gente juega al cricket, donde la gente se reúne, donde la gente una especie de habla. plaza mayor, ¿no? Sí, el equivalente español sería la plaza del pueblo, donde van los abuelos a jugar al dominó, por ejemplo. Allí van a jugar al cricket. Ahí van a jugar al cricket y no solo son los abuelos, son todo el mundo. Entonces era algo que muy inglés, muy británico y que estaba en peligro de desaparecer, ¿no? Porque se estaba industrializando todo mucho, las ciudades crecían cada vez más y la gente olvidaba estos pequeños parques. Y el disco es curioso porque el disco iba a ser un proyecto en solitario de Ray Davies. Porque además todas las canciones giran en torno a una temática, ¿no? Esa pérdida de la inocencia, ese entorno rural que se está perdiendo. Y Ray Davies quería hacer una oda, un homenaje, ¿no? A esos conceptos, ¿no? Esos conceptos tan, por otro lado, tan románticos de la literatura romántica inglesa, ¿no? Del siglo XIX y demás, ¿no? Entonces también recoge Ray Davies elementos ingleses, ¿no? muy característicos y que según él son dignos de conservación. Es como una oda a la inocencia que se estaba perdiendo y que él quería conservar. Entonces habla de elementos como la mermelada de fresa, como las casas Tudor, que son estas casitas así de estilo inglés muy típicos, como Sherlock Holmes también, que es algo muy inglés. Entonces dice, vamos a conservar todo esto, y hace el disco de Village Green Preservation Society. Y uno de los conceptos que maneja es precisamente esa vuelta al pasado, esa nostalgia por el pasado. Y hay una canción que lo muestra muy bien en el disco, que se llama Picture Book. Picture yourself when you're getting on. Side by side, pondering on. Picture book, pictures of your mama taken by your papa a long time ago. Picture book, people look at each other to prove they love each other a long time ago. La 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 la. Picture book, picture book. Picture Book, que es ese álbum de fotos, ¿no? de las familias que recuerdan. Picture Book, The Village Green Preservation Society, que es el título del disco y también el tema que abre el álbum. Temas como Phenomenal Cat, ¿no? Sí, mezcla, es que es como una especie malvadas, de lugar idílico lo que encuentra Rey, ¿no? Es como una especie de refugio, como una especie de pueblo que no llega a ser bien un pueblo, que es ese parque, donde hay miles de historias. Están el viejo álbum de fotos, los primeros besos bajo el roble, hay historias legendarias de gatos voladores y brujas malvadas, hay una prostituta también por ahí, por el pueblo, hay la granja de los animales, donde invita a que todo el mundo se reúna, hay el gran cielo que les contempla a todos. Son muchos elementos, ¿no? que Ray Davies todo esto lo explicamos en el libro. En el capítulo 9 hacemos un retrato muy literario de cómo pudo ser, o sea, y sobre todo en qué se inspiró Ray Davies para componer este Village Green Preservation Society, que curiosamente, como él siempre decía, fue un fracaso comercial. Fue el
fracaso más Más exitoso exitoso que de la tenían los historia. Kings, ¿no? Porque ahora mismo, hoy en día, puede que sea el disco de culto de los Kings y en su momento fue un estrepitoso fracaso. Salió el mismo día que el álbum blanco de los Beatles, apenas vendió 20.000 copias, tuvo una rivalidad tremenda con los Rolling Stones, Jimi Hendrix, fue un desastre absoluto. De hecho, la compañía ni lo promocionó. ¿Sabes? Sí, es una pena porque habían volcado todos sus esfuerzos, todas sus ilusiones, habían estado meses, miles de cambios, miles de esfuerzos y pasó totalmente desapercibido. Bueno, no pasó totalmente desapercibido. Bueno, hubo un pequeño... Algo pasó. Como pasa en la historia de los Kings, que está llena de contradicciones, su álbum posiblemente más inglés, más británico, fue el que le abrió las puertas de nuevo al mercado americano. Sí, porque los Kings llevaban, lo hemos explicado antes, 4 años sin hacer giras por ahí. Pero sí que es verdad que fue un disco que tuvo una cierta acogida entre un movimiento que empezaba a surgir, un movimiento underground en las universidades. También había muchos estudiantes que de alguna forma conectaron con este disco. ¿No? Era un disco antibelicista, bucólico, que reivindicaba la vida de la campiña y demás. Entonces estos adolescentes, estos jóvenes universitarios americanos, ¿no? Que estábamos en pleno Vietnam ya, ¿no? Pues de repente conectaron con este tipo Claro, de... hay que contextualizarlo. En aquel momento todo el mundo hablaba de drogas, de sexo y como mucho eso, contra la guerra de Vietnam. Y Ray Davies y los Kings sacan un disco que habla de eso, de un pueblo, de un parque, de esas historias. Entonces Ray Davies de alguna forma conecta con esos americanos. No tuvo un gran éxito a nivel de ventas, pero sí que hay ciertas revistas que empezaron a hablar de los Kings en el ambiente universitario, en el ambiente joven. Entonces dijeron, oye, quizá ya es el momento de volver a Estados Unidos. No podemos porque cada vez que lo intentamos nos deniegan los visados, no podemos tocar ahí, pero tenemos que hacer algo, tenemos que conseguirlo como sea. Y de hecho los Kings sacan Arthur, que es un disco maravilloso, un disco conceptual, ¿no? Que está basado en una historia familiar, ¿no? Y también sobre la decadencia del antiguo Imperio Británico y demás. Y hay un momento en el 69, ya con los Kings ya tocando en Estados Unidos, ellos volvieron en octubre del 69. Hicieron una especie de documento de disculpa, no se sabía muy bien por qué, consiguieron los servicios de Alan Klein, que es un personaje muy importante, un abogado muy importante, colaboró con los Beatles también, con los Rolling Stones, con mucha gente. Entonces se lo arreglaron y les dijeron, oye, firmad esto. Ray Davies dice que ni se lo leyó, pero bueno, firmaron esa especie de disculpa y consiguieron volver a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa gira por Estados Unidos? Bueno, fue un poco... A ver, los Kings ya llevaban tiempo tocando por Europa y demás, pero llegan a Estados Unidos un poco nerviosos, como principiantes, porque además acababan de estrenar, en esa época se estrenaron ya los monitores, nuevo sistema de sonorización. Los Kings estaban como principiantes, ¿no? Llegan allá a Nueva York, donde debutan, ¿no? En octubre del 69, y están como si fueran un grupo nuevo, ¿no? Sí, llevaban mucho tiempo sin tocar, llevaban unos meses parados. Acababan de estrenar bajista, ya se había ido Pete Quaife, que era el bajista original, había dejado el grupo por desavenencias con Ray, por presiones y demás, y estaban con John Dalton, que fue el bajista sustituto. Y bueno, las grabaciones de Arthur fueron muy bien, pero esa gira empezó muy mal en Nueva York en las primeras fechas, pero a medida que avanzaba, los Kings, además eran los 4 solo. Ray, Dave, John Dalton al bajo y Mike Avory a la batería. Los Kings empezaron a empastarse, a sonar muy cohesionados y acaban la gira en la costa oeste, en Los Ángeles y en San Francisco, sonando como bueno, sí, que era la envidia de todos los grupos americanos. No se sabe muy bien lo que pasó en esa gira, pero yo creo que es de las cosas que más bonitas del libro, ¿no? Esto lo explicamos en el capítulo 9, 10, me parece que es. Y es eso, ¿no? Empiezan la gira como principiantes y de repente, de alguna forma, empiezan a conectar más entre ellos, se acostumbran, se empiezan a llevar mejor entre ellos. Entonces hay periodistas que les vieron en las primeras fechas de la gira y en las últimas que decían, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo puede ser este grupo de amateurs, de principiantes poco profesionales y ahora se han vuelto en el grupo más emocionante que hay ahora mismo en Estados Unidos, posiblemente? Y giran unos cuantos meses y vuelven a Londres a finales de año, el 69. Y hay una charla curiosa que recogemos en el libro de Ray Davies con su padre, ¿no? En la Nochevieja del 69. Su padre le dice, oye Ray, ahora que vais a estar de nuevo por Estados Unidos, por América, que vais a girar meses y meses fuera de casa, deberías componer otro éxito, otro single para ser recordado aquí en Europa, ¿no? Un single de estos rompedor que te ayude a entrar en las radios y a ser recordado entre el público europeo. Y Ray Davies se le enciende una lucecita y compone la siguiente canción. I met her in a club down in Soho where to drink champagne, status like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello, hello, Lola. Lola, Lola, Lola. Lola. Lola, Lola,
Entonces esto tenía elementos que Ray Davies le veía mucho potencial. Dice, esto puedo conseguir que sea ese éxito, ¿no? Que De hecho, tanto la graban estoy así, buscando. tal cual. Sí, sí, con era el una acústico. canción que decía, acaba de tener una hija, Ray Davies, Una su segunda hija, su segunda sí, sí. hija. Y decías algo simple, es una melodía simple de estribillo, lo, dice, esta mi niña de 2 años la puede corear, y si el público la puede corear, si mi hija la puede corear, pues el público seguramente también. Pero faltaba algo. El elemento diferenciador de Lola, si os fijáis, es su intro. Es lo que hace en 5 segundos, te atrapa, te engancha y no te suelta. Sí, porque la canción al principio empezaba así. Este arpegio En la de primera mi, versión. bueno, un Pero no. arpegio Entonces- simple, sencillo, muy manido, que tampoco llama la atención especialmente. Entonces- ¿No? ¿Dónde está la clave de Lola? ¿Te a nivel parece si musical? la volvemos a tocar y vemos ahí? Ray Davies la habían grabado ya, la escuchó y dice, voy a ver si encuentro algo que pueda ser como intro. Entonces vamos a volverla a escuchar y pongámonos todos en el contexto de eso, Ray Davies, Buscar algo que atrape. algo que ¿no? atrape, ¿no? Empieza así la canción. I met her in a club down in Soho, where you drink champagne, bitches like Coca-Cola, see your LA Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. Hello, LA Lola. Ahora, Lola. cogió el puente final de la primera estrofa y lo llevó al principio. Además lo grabó con 2 guitarras. Se fue esa tarde a Carnaby Street, al Soho, perdón, y dijo, quiero una guitarra, una especie de guitarra resonadora que tenga mucho sonido de metálicos para grabar esta guitarra. Y compró un dobro, estas guitarras americanas así, ¿no? Típicas del country y del blues, y cogió una Martin y un dobro y las dobló y tocó esa intro antológica, ¿no? Que es lo que Esto ya- hace que Lola enganche. Sí que ¿no? suena como un éxito. Ray Davies decía que escribir una canción es como ligar con una chica. Que si quieres que tenga éxito, tienes que llamar la atención los 5 primeros segundos. Entonces, con esta intro potente sí que lo conseguía. Pero claro, hay una controversia, ¿no? En la historia Hay más de Lola, ¿no? historias detrás de Lola. Por ejemplo, la canción está inspirada en un personaje cuanto menos peculiar, ¿no? Hay una historia que cuenta Ray y que nosotros hemos recogido en el libro y que, bueno, le damos cierta veracidad porque al fin y al cabo la cuenta el propio protagonista, que surge en París en el 65. Nada del club del viejo Soho, ni Londres, ni nada. No. Estamos en París en 1965, cuando los Kings, después de un concierto allí en el Olympia de París, pues van a una sala de fiestas a tomar algo y a celebrar el éxito del concierto. Estaban con su manager Robert Weiss, ¿no? Y en el fragor de la batalla etílica, Robert Weiss, pues de repente le pasa a una especie de pibonazo, ¿no? Del que se cae, ¿no? De que queda totalmente prendado, ¿no? Y le dice a Ray, ¿has visto qué tía más buena? Madre ¿no? mía. Y Ray ya había visto algo raro, ¿no? En esa tía, ¿no? Pero le dice, sí, venga. Sácala a bailar, venga, anímate, Lánzate. anímate. Robert Weiss estaba un poco, ¿no? Una cerveza de más y tal, y no estaba muy fino, ¿no? No estaba no estaba con mucho Empezaba a detalle. ver un poco Entonces, difuso ya, por sí, decirlo de entonces, alguna bueno, manera. vamos a bailar con ella. Entonces, baila con ella, la saca a la pista, le declara amor eterno, bajo las luces eléctricas, under electric candlelight. Y cuando va, al final de la noche, cuando va a besarla, se da cuenta que este personaje es un pibón negro que tiene bigote. Era un travesti parisino que había seducido a este primerizo y enamoradizo Robert Weiss. Y Ray Davies, que estaba atrás, sentado, observaba todo con esta observación periodística que tenía él, ¿no? Y apuntó esta idea y ese fue el origen de la canción de Lola. Sí, que ¿no? 5 años más tarde recicló esta historia y la grabó como Lola, ¿no? Y aquí le vemos actuando Ahí en está Top la of the guitarra de Pops. ese dobro que Esta es la grabó. guitarra que comentaba antes Manu y bueno, entonces fue otro gran éxito mundial. Número 2, no llegó a número 1, pero bueno, fue el gran éxito junto con You're Really Got Me de los Sí, Kings, sí, ¿no? sobre todo en los Posiblemente de años los más conocidos a nivel internacional. Y bueno, los Kings en los 70, nosotros lo comentamos aquí, hay una serie de capítulos en el libro que intentamos explicar qué ocurre con los Kings en los 70, porque no es fácil explicarlo. Los que sois muy fans, pues veréis que los Kings fundamentalmente son un grupo de los 60, ¿no? Los grandes éxitos están en los 60. No, los que no son muy fans. Sí. Los que somos muy fans, pero... Correcto, tienes razón. Buen apunte, porque es verdad que efectivamente a nosotros nos gusta todo, ¿no? Correcto. Pero bueno, los 70 es una época cambiante en los Kings, una época en la que Ray Davies prueba muchos estilos, América les consume muchísimas energías, entonces hay muchos discos que están directamente inspirados en América. Y de hecho, hay un momento en que Ray Davies, con tanta gira, se va a vivir a Los Ángeles, pasa allí largas temporadas en Los Ángeles, y aunque era un hombre casado,
pues tiene una especie de affair con una bailarina de striptease en Los Ángeles, que él, como es muy elegante, en su biografía, nosotros lo hemos recogido así, no le da nombre, le pone un apodo. Savannah ¿no? Molloy. Y esta chica, esta Savannah, pues una tarde le dice, Ray Davies, o sea, vamos a quedar después del trabajo, ¿no? Vente a recogerme, vamos a dar un paseo, vamos a subir a las colinas de Hollywood, vamos a ver las ciudades de ahí arriba, y bueno, quién sabe, si al final todo va bien, lo mismo dejo que me folles, le dice tal cual, ¿no? Entonces Ray Un Davies plan se queda alentador, nubilado, sí. baja en el boulevard de Hollywood, y claro, ven todas las estrellas, ¿no? Todos los nombres de las estrellas del cine, Bela Lugosi, El hormigón, ¿no? Marilyn, Greta Garbo, Mickey Rooney. y llega a ese apartamento que compartía furtivamente con Savannah y compone una de las odas más maravillosas que se ha escrito jamás al mundo del cine. Everybody's a dreamer, and everybody's a star, and everybody's in movies. It doesn't matter who you are. There are stars in every city, in every house and on every street. And if you walk down Hollywood Boulevard, their names are written in concrete. Don't step on Greta Garbo as you walk down the boulevard. She looks so weak and frightened, as was she tried to be so hard. But they turned her into a princess, and they sat her on a throne, and he backed her way to stardom, because he wanted to be alone. You can see all the stars as you walk down Hollywood Boulevard. Some that you recognize, some that you hardly even heard of. People who worked, suffered and struggled for fame. Some who succeeded, and some who suffered in vain. I wish my life was a non-stop Hollywood movie show, a fantasy world of celluloid villains and heroes, because celluloid heroes never feel any pain, and celluloid heroes never really die. Este es el homenaje de Ray Davies a todas esas estrellas de Hollywood y a todas las personas anónimas también que sueñan con ser estrellas, ¿no? Entonces en esta canción Celluloid Heroes, ¿no? Celluloid Heroes hace un paralelismo muy bueno entre las estrellas que hay en el Paseo de la Fama y las personas a las que representan. Dice, por ejemplo, no pises a Bela Lugosi porque a lo mejor te muerde, ¿no? Ese personaje que hacía de Drácula. Y cuidado con Marilyn, porque aunque parece muy fuerte y muy segura de sí misma, en realidad era una persona muy frágil, ¿no? Entonces dice, cuidado, eso, no pises a las estrellas, que aunque cubras la estrella de basura, George Sanders seguirá teniendo estilo, ¿no? Entonces es un paralelismo muy interesante entre la personalidad de los actores y de los personajes que interpretaban y las estrellas. Tristemente no tuvo éxito. Los Kings está incluida en su disco Everybody's in Showbiz, Everybody's a Star, que sacaron en el 71, ya con RCA Records, la discográfica siguiente de los Kings después de Pie, y fue claro, era un tema muy largo, un poco radiable. Y, o sea, que hemos hecho un trocito solo, pero claro, hemos hecho un fragmento, pero era un tema larguísimo y en el 71, pues bueno, la radio pues y las emisoras no prestaron la atención que ellos mismos creían que debería ser prestada. De hecho, el propio teclista, John Gosling de los Kings, siempre dijo que es su canción favorita, ¿no? Que es una de las letras más conmovedoras que tiene Ray Davies, ¿no? Celluloid Heroes. Así es que más tumbos, más cambios, por si no fuera poco, los Kings se meten en otra historia. Sí, ¿no? además el affair con la bailarina de striptease también tuvo sus
consecuencias en la vida familiar de Ray Davies, ¿no? Matrimoniales, ¿no? Sí, sí, Ray Davies. Maritales. La mujer de Ray Davies le dejó el día de su cumpleaños, en 1973, y Ray Davies se quedó completamente devastado por esto, porque quería al final que su matrimonio funcionara. No quizá tanto por que estuviera en un momento muy bueno con su mujer, sino porque era algo que quería que funcionara, que quería que fuera bien, y no fue así. También él sospechaba que su mujer Rasa tenía un amante también, y bueno, se complicó la historia y Ray Davies quedó devastado, estuvo a punto de morir de una sobredosis, sí, en después de un concierto en Londres. Y entonces, bueno, Ray Davies dijo, dejo el mundo de la música, me retiro, en un concierto lo dijo, pero le habían cortado el micro justo antes, nadie se enteró, entonces fue un auténtico desastre, además, en todos los sentidos. Y el único aliciente que tuvo para volver y para seguir adelante, pues fue evolucionar más todavía. Esto que veis aquí es Ray Davies caracterizado como The Star Maker, ¿no? Creador de estrellas, que fue un disco muy denostado en su momento. Sí. A nosotros nos encanta, vamos a hablar. Sobre todo a ti, pero sí, a los dos. mí me encanta el Sí, disco. sí. Es el viraje que hizo Ray Davies a la ópera rock y a los álbumes conceptuales, ¿no? En los 70, que desconcertó mucho a su público, a la crítica ya ni os digo, ¿no? Ni os cuento, pero que creativamente fue muy interesante porque, bueno, pues pocos grupos en la historia del rock han intentado unir música, rock y teatro, ¿no? Como los Kings, ¿no? Los Who han intentado, han habido algunos, pero Queen, tal, pero es que los Kings Insistieron bastante. hicieron 3 discos maravillosos conceptuales, Preservation, Show Opera y Preservation con sus 2 partes, la 1 y la 2, Show Opera, y Schoolboys in Disgrace. En esta última foto de abajo la tenéis ahí caracterizados como colegiales, los Schoolboys in Disgrace. Y bueno, es muy interesante a nivel creativo porque son historias concretas, completas, ¿no? Además, Preservation es una historia con trama política, ¿no? de poder y muy de actualidad hoy en día, por cierto, ¿no? Porque habla de corrupción, habla de abuso de poder, habla de populismo, ¿no? En el 73, 74. Temas que todavía siguen por aquí. Sí, temas actualidad, ¿no? atemporales, yo creo. Y claro, la crítica no lo entendió, el público no lo entendió, pero los propios Kings tampoco lo entendieron. Dave El resto Davies del estaba, miembros del vamos, grupo desesperado. decían, ¿por qué nos obligas a vestirnos con esos trajes ridículos cuando al final lo único que queremos es hacer rock, ¿no? Y bueno, es una época que aunque es verdad que los discos fueron muy denostados en su época y hoy a los fans nos encantan, pero sí que es verdad que los shows que hicieron teatrales luego los llevaban de gira y sí que tenían un cierto Estatus, ¿no? Hay una Sí, reputación sí, sí. entre cierta crítica americana. La ¿no? gente que iba a verlos los disfrutaba mucho, pero es verdad que no conseguían atraer un gran Un público. sector de la crítica valoraba esa evolución artística de los Kings, ¿no? Es decir, podían quedarse en Rolling at Me, en Lola y demás, pero no, los Kings seguían. Ray Davies, Siempre mente intentando pensante, evolucionar, siempre siempre. evolucionando, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que se cansa. Sobre todo el resto de la banda. Sí, sí. Dave, ¿no? Principalmente, y el batería, Mike Avery, John Dalton y tal, el bajista, dice, tío, Ray. Y Ray Davies se acaba dando cuenta. Dice, es verdad que estos shows me han permitido expresarme a mí mismo y muchas cosas que tenía dentro las he podido sacar, pero es verdad que esto no funciona a nivel comercial. Entonces a lo mejor tenemos que reinventarnos y tener que volver a la senda del rock. Afortunadamente encuentran un tipo llamado Cliff Davis, Es este tipo con poco pelo que veis aquí en la foto con el resto de miembros del grupo. que es un magnate de la industria discográfica. Él había estado en Columbia Records, había sacado muchos, pues, Simon & Garfunkel, El Aguas Turbulentas, o sea, es un tipo de la industria que conoce muy bien lo que hay que hacer para triunfar, ¿no? Y redirecciona la carrera de los Kings, le da un viraje más rockero y sobre todo hay discos para el mercado americano muy bien enfocados, ¿no? Pues estamos hablando de Sleepwalkers, Misfits, todo esto lo contamos en los capítulos 15, 16. 16 y demás, ¿no? Y sobre todo un disco que es Low Budget, ¿no? Y su secuela en directo que es One for the Road, en el que, como veis ahí, los Kings tocan en estadios repletos de gente, ¿no? Multitudinarios, tocan en el Madison Square Garden, tocan ante miles y miles de personas y tienen ese éxito que los 60 le negaron, ¿no? Es otra paradoja más de los Kings, ¿no? Un grupo de los 60 que en esa época en Europa y en Inglaterra estaban totalmente denostados y pasaban desapercibidos, que habían tenido éxito en los 60, su época de esplendor, y ahora es Estados Unidos la que les acoge, ese país que les había vetado. Ahora es donde tienen grandes éxitos, ¿no? Entonces, bueno, Ray Davies se rejuvenece, inicia una relación con Chrissie Hynde de los Pretenders, que aquí la podéis ver en esta foto. Entonces, eso, de nuevo, discos de oro, limusinas, estadios repletos de gente y consiguen un gran éxito en Estados Unidos a nivel de giras. Y estos éxitos, pues si hubiera que elegir una canción que las condense. Y de hecho una canción que tiene un contexto, como todas las canciones de los Kings, ¿no? Tiene un contexto muy interesante, porque Ray Davies quería recordar, quería homenajear a esos salones de baile en los que sus hermanas, en los años 50, en Londres, iban a bailar, ¿no? Esos salones, esos ballrooms, donde iban las big bands a tocar música swing y música jazz,
y bueno, pues eran auténticos puntos de encuentro de la época. Y en el 83, cuando ya estos salones ya estaban totalmente, muchos de ellos cerrados, derruidos y demás, pues Ray Davies compone uno de los grandes éxitos de los Kings en los 80, que se llama Come Dancing, y que trata de homenajear a esta época de las big bands y de sus hermanas, ¿no? de cómo bailar les liberaba, ¿no? de los problemas y de las pues de ese Londres de posguerra, ¿no? Gris y triste. Y triste. They put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the side that used to be the local alley. That's where the big bands used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural. Ese pianito ochentero, ¿no? Sí, Muy sí, sí, tiene típico un de la toque época. ochentero y es el gran éxito de los Kings en los años 80 en Estados Unidos, igual que Your Lead Melodies en los 60 y Lola en los 70, pues consiguen este gran éxito. Entonces, aquí Ray Davies explica una historia, ¿no? Una historia de sus hermanas, que esto, la típica noche en los años 50, cuando Ray Davies era un niño, consistía en que venían a buscarle los chicos a las hermanas, ¿no? Para sacarlas a bailar. Ray Davies lo observaba todo desde arriba, la sacaba a bailar, se gastaba todos los ahorros de la semana en intentar que la noche fuera lo mejor posible, a ver si luego sacaba algo, ¿no? de la chica. La madre, mientras tanto, estaba en casa Vigilando, durmiendo, ¿no? sí, sí, Ahí esperando, en le vela, había ¿no? dicho, a las 12 tienes que estar en casa, y se quedaba ahí en el sofá medio adormilada esperando a que llegara. Entonces al final acababan llegando la chica con el novio de la noche, ¿no? Se ponían a besarse en la puerta y la madre pues no lo aprobaba, no lo veía bien. No lo veía bien, no lo veía bien. Entonces, bueno, Ray Davies lo observaba todo esto desde su ventana, ¿no? Y soñaba con ser una estrella de rock y acabar contando toda esta historia, ¿no? Entonces estas imágenes son del videoclip de Come Dancing, que tuvo un gran éxito también, es dirigido por Julian en Temple. MTV además. Julian Temple, que ya tiene nuestro libro, que el otro día lo... Amigo tuyo. Amigo mío, prácticamente. y entonces, bueno, esta historia es muy inglesa, ¿no? Pero también hay otra paradoja detrás, ¿no? De esta Pues canción. precisamente, como era muy inglesa y como era un tema muy londinense, Cliff Davis y Arista Records dijeron, no vamos a sacarlo en Estados Unidos, es un tema que no tiene ningún interés para un público americano, estamos ya en la época de Laur, la New Wave, tal, estaban ahí grupos ya, pues tipo Bon Jovi y tal, ya pegando fuerte, y dicen, esto no me interesa a nadie. Pero sin embargo, en los conciertos, muchos de los fans americanos pedían Come Dancing, a pesar de que no había salido el single. ¿Por qué? Pues porque algunas radios universitarias y piratas habían radiado el single y les encantaba, les parecía maravilloso, les recordaba también a la época de sus padres, ¿no? De cuando también iban a bailar a los salones de baile, ¿no? Pues en Chicago, en Nueva York, en Nueva Orleans y demás, ¿no? Entonces, una paradoja más en la historia de los Kings. Cliff Davis se ve obligado a rectificar y, claro, saca el single con un poco más de retraso en Estados Unidos, pero bueno, El señor lo peta, Lo sí, peta se en convierte en el Estados mayor Unidos. éxito de los Kings en Estados Unidos. el mayor éxito de los Kings en Estados Unidos, ¿eh? Ni Your Got Me, ni Sunny Afternoon, no, Come Dancing. Y el videoclip este que está en la MTV todo el día. Además, en la época que acababa de nacer la MTV, y bueno, pues se confluyeron varios factores y fue eso, el pelotazo de los Kings en América con Come Dancing. Pero claro, ¿qué ocurre? No, sobre todo en los Kings, ¿no? La alegría dura poco. Y sobre todo en una banda tan conflictiva y tan cambiante como los Kings. Y en la segunda mitad de los 80 los Kings atraviesan una crisis creativa brutal. Los hermanos se llevan, yo creo, es el peor Cada vez momento peor, de su sí, sí, relación. El batería original, Mike Avory, abandona la banda en el 84, después del disco State of Confusion. Los Kings están dispersos, no encuentran su lugar, no saben muy bien qué hacer. Los primeros 90, por ejemplo, son reivindicados por la generación del Britpop, ¿no? De Blur, Oasis y tal, pero claro, los Kings siguen sacando discos, o sea, les reivindican como grupo de los 60, pero
curiosamente, los Kings están todavía activos, ¿no? Entonces, se produce ahí un choque y Ray Davies sobre todo está cansado. Sí, ya. está muy cansado. de Los dos luchar. hermanos, como ha dicho Manu, cada vez se llevan peor. Aquí esta imagen yo creo que lo refleja bastante bien. Aquí vemos a Dave de fondo que se sentía como ninguneado por Ray en un segundo plano, y a Ray Davies pues que siempre le miraba con un cierto aire de superioridad, ¿no? Es decir, yo soy el genio creativo, que es verdad que lo era, y Dave Davies que decía, sí, tú eres el genio creativo, pero yo intento colaborar con mis canciones, intento hacer todo lo posible por el grupo y tú pasas de mí, no me reconoces en los créditos las contribuciones que hago, y bueno, estaban a la gresca. De hecho, y no- en el UK Jive, ¿no? El disco que tenéis ahí, que sacan los 15 en el 89, cuando estaba grabado ya todo y había un acuerdo con el productor del disco de mantener las guitarras de Dave, la noche antes de entregar el disco, Ray Davies cogió las guitarras de ahí, las bajó todas y las quitó, las suprimió. Sí, sí. Entonces, Dave se pilló un cabreo descomunal y tuvieron una bronca, vamos, que casi acaba con los 15. Sí, entonces es eso, tenían un grupo muy reivindicado por las generaciones jóvenes, pero le veían como un grupo de los años 60 cuya música No podía de la aportar época más, ya. no era relevante y no era actual. Cuando a nosotros también son discos que nos parecen interesantes. Sí, y que tienen- además en el libro intentamos también un poco reivindicarlos, ¿no? Porque son discos, cada canción de los Kings, cada disco de los Kings tiene unas canciones que son vamos, podrían estar en un top 5, ¿no? de temas de los Kings. Por ejemplo, el Phobia, que es el último disco de estudio que graban, pues tiene una serie de canciones tipo pues, Scattered, el propio Hatred, Phobia y Sí, demás, sí. que están muy bien y a una altura creativa todavía muy alta, ¿no? Muy relevante. Pero pasan totalmente desapercibidas, entonces al final los hermanos se cansan y dicen, no lo dicen abiertamente. Como pero, son los Kings. Sí, sí, sí. Lo dejan Pero ahí. se van desvaneciendo poco a poco, cada vez hacen menos conciertos y al final cada hermano acaba tirando por su lado. ¿Qué ocurre? Pues los Kings, bueno, pues sigue cada uno su propia carrera en A partir solitario. de 1997 aproximadamente. El libro acaba, el capítulo 20 acaba. Nosotros hemos querido analizar también sus carreras en solitario, no con la profundidad de la historia de los Kings, pero en los últimos capítulos del libro intentamos explicar qué ocurre. Ray Davies, por ejemplo, ahí lo veis en Londres, en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, donde interpreta Waterloo Sunset, ¿no? ante muchísimas personas, ahí un tema Ante todo muy el mundo, coreado, sí, sí. que además revitaliza un poco la canción, ¿no? A los días siguientes, ¿verdad? Las búsquedas de Ray Davies y Waterloo Se Sunset disparan se en Google, disparan. en Wikipedia, en todos lados. Y Ray Davies tiene ahora como un aura de reconocimiento en el Reino Unido que no ha tenido nunca. Ahora es una leyenda, es un personaje totalmente venerado por músicos, por el público y por todo el mundo en general. Aquí no gozan de esa popularidad, pero en el Reino Unido es un personaje de los más respetados que hay. Este año, de hecho, le han hecho Sir Ray Davies, le han condecorado con la Orden de Comandante del Imperio Británico. Y también ha habido el musical Sunny Afternoon, que ha tenido un gran éxito. De hecho, nosotros hemos estado en el musical, tú unas cuantas veces más que yo, Bueno, no está mal, ¿eh? pero hemos estado unas cuantas veces y las veces que hemos ido estaba lleno siempre el musical. Siempre, siempre. Todas las noches está vetado. Le han dado 5 premios Olivier, que son los premios más prestigiosos del teatro británico. Y bueno, ha tenido una gira que está por medio Reino Unido. Y bueno, la reflexión que nosotros hemos hecho es que no puede haber tantos fans de los Kings, ¿no? O sea, ¿qué ocurre aquí? Al final, la historia de los Kings es una historia poderosa, atractiva, ¿no? Con muchos puntos casi cinematográficos, ¿no? Entonces yo creo que el musical lo ensarza muy bien y es una de las claves de su éxito y es una de las cosas que hemos querido hacer en el libro, ¿no? Contarlo de manera un poco literaria, un poco cinematográfica, ¿no? Esos peleas de hermanos, esos momentos de chicos de clase obrera que llegan a América. Y Sí, no porque pueden- al final la historia de los Kings es como una película, ¿no? O sea, es una historia que ya tiene interés en sí mismo y nosotros lo intentamos mezclar también con el contexto de la época, con qué pasaba por la mente de Ray Davies en cada momento, ¿no? Entonces es eso, el musical creemos que también lo hace y es parte de la clave de su éxito. Ha vendido cerca de 1 millón de entradas solo en Londres, o sea, pensemos lo que es 1 millón de entradas. Es verdad que la mitad las hemos comprado entre Manu y yo, pero, La verdad que sí. pero que eso, que ha tenido mucho éxito y que Ray Davies dice que volverá. Y bueno, Entonces, hay bueno. una cosa curiosa que hemos hecho en el libro y que eso sí que es único, no ha hecho nadie todavía en España, bueno, todavía no creo que lo vayan a hacer ya. No, porque, desde luego, ya nosotros para qué. le hemos quitado la exclusiva. Y además hemos incluido fotos inéditas, ¿no? de la visita que hicieron los Kings. Los Kings han estado en España 3 veces solo. En el 66, en el 86 y luego en 1993, que fue la última. Bueno, pues en el Madrid franquista, en la España franquista del 66, pasó de todo. Pasó Además, de cada todo, uno sí, tiene una sí. versión. Nosotros hemos hablado con todo el mundo implicado. De en hecho, la era historia. una espinita que teníamos clavada, que incluso ya antes de pensar en hacer el libro, siempre habíamos dicho, oye, algún día tenemos que investigar bien esto, porque hoy las versiones totalmente dispares, ¿no? Tienes
alguien que te dice que sí, que los vio en el año 68 junto a los Animals en un teatro. Luego Falso, alguien que te decía mentira. que no, que era en el 65 con Mickey y los Tonys en la Plaza España. Todo No sé qué, o falso. sea, y al final decías, vale, ¿cómo puede ser que haya historias tan dispares de una misma noche y que haya... Además, eso es otra paradoja, es que hay miles de personas que estaban ahí Y cuando en la sala que habían 300. claro, a lo mejor. y ni se llenó. Pero Entonces, bueno. los hechos son, en Madrid tocaron en junio del 66, un año después de que llegaran los Beatles, con mucho menos éxito de multitud que los Beatles. De hecho, al aeropuerto fueron un par de fotógrafos. Aquí hemos recuperado fotos inéditas de esa... Algunas de esa- estas son las que veis aquí. Hemos hablado con teloneros. Tenemos aquí varias fotos de los Kings en Barajas, que no se habían publicado nunca, ¿vale? Sí, son muy periodísticamente muy relevantes, muy importantes. Y en esa visita les pasó de todo. Aquí vemos la entrada, en primer lugar, de la sala Julia, que también nos lo ha cedido uno de los De teloneros. los músicos teloneros. Y aquí vemos a un grupo, que es un grupo de teloneros de los Kings, aquí en la imagen de arriba a la derecha, no sé si se ve muy bien, pero hay alguien curioso, ¿no? Hay un personaje curioso en este grupo de teloneros de los Kings. El cantante, a ver si os suena el cantante se hacía llamar Camilo Blanes, por entonces, y posteriormente se conocía como Camilo VI. Ahí está, teloneros de los Kings, con su grupo Los Botines. Sí, sí. Cuando todavía no tenía mucha fama, ¿no? Nosotros hemos entrevistado al bajista que está ahí, además nos ha cedido algunas de esas fotos, esta foto es suya, la entrada también es suya, y nos ha hecho unas declaraciones, bueno, explosivas, ¿no? De lo que pasó Sí, esa sí. noche allí. Pues ¿no? también pasó de todo. De hecho, ya veis aquí que hay hasta una mesa volando por los Esta aires. foto en es mitad de del la concierto, fotoperiodista ¿no? Joana Villarnés, una foto también inédita, Y- y hubo una trifulca impresionante en Y la sala fotos en la Julia. Plaza España. Bueno, entonces reconstruimos prácticamente minuto a minuto esa visita, desde el momento en el que aterrizaron en Barajas hasta que se fueron escaldados y hechos polvo, ¿no? Porque fue un auténtico desastre, pero también es una historia chula y curiosa que creemos que no se había contado nunca antes y que nosotros aportamos luz. Luego, bueno, volvieron, que esto también es curioso, volvieron 3 meses después, un mes después, Sí, un en mes julio, después, sí, sí. en julio, a Mallorca, a tocar un festival guiri que se hizo en la Plaza de Toros de Mallorca, con estos grupos ahí, los Exoti, los Beta Cuarte. De hecho, Iñaki encontró ahí, no sé cómo encontraste al músico que tocó con los Sí, Kings en varios de Mallorca. los Y teloneros hicimos los una hemos entrevista entrevistado exclusiva también. a los del 5 del Este, que tocaron de teloneros de los Kings, y que también el tipo nos cuenta unas anécdotas brutales. Sí, ¿no? sí, Sobre- brutales. Entonces es muy curioso porque si de la visita a Madrid ya había poca información, de la de Mallorca mucho menos, ni los propios fans españoles sabían que Este es que el tuvo lugar, cartel ¿no? Entonces, y bueno, en el libro hay 100 páginas dedicadas a esto. O sea, a hemos las sido visitas españolas de los Kings. muy rigurosos con esta parte de los Kings en España, porque además nos parece lo más... No, nuestra aportación desde Exclusiva, nuestra modestia de investigadores También ha sido un españoles. trabajo de campo muy, muy interesante y muy enriquecedor. Y luego bueno, también ha habido otras visitas posteriores, ¿no? Ray Davies, de hecho, después de Estados Unidos y Reino Unido, es el país que más ha visitado desde que se separaron los Kings, España. Ha venido a la Azquena Rock en Vitoria unas cuantas veces, ha estado en Barcelona, ha estado en Madrid, Benicàssim, en el Festival de Benicàssim. San Sebastián. hace unos cuantos años, en el 2014 estuvo en Cartagena y estuvo en San Sebastián, el Festival de Jazz, y bueno, pues tiene ya, y además, un cierto público ya Sí, sí, sí. con una reputación, ¿no? Ya hay mucha gente, muchos eruditos, muchos intelectuales, muchos músicos incluso que se dejaban ver por allí. De hecho, ahí conocimos a Wyoming en uno de esos conciertos. Sí, sí. que es Ahí uno nos de- conocimos nosotros también. nosotros también, y Wyoming es uno de los prologuistas del libro, ¿no? O sea, hay una presentación de Dave Davies, un prólogo de Wyoming y luego una excelsa discografía comentada por el maestro Luis Lapuente, el Dr. Soul, que es el que nos ha dado esa puntilla perfecta para cerrar el libro, ¿no? Y básicamente, para nosotros esto ha sido nuestro recorrido por la historia de los Kings. Estamos encantados de haber podido presentarlo en Cádiz, en este ámbito académico, ¿no? que nos ha dado como Es una novedad un para aura nosotros. distinta. Y bueno, si queréis comentar alguna cosa, si queréis hacer alguna consideración, alguna anécdota que tengáis compartido demás, o alguna duda que tengáis sobre el libro o sobre la historia de los Kings, el libro yo creo que está muy bien. Si eres fan de los Kings te va a encantar porque es un libro pues eso, profundo, riguroso, analítico, amplio, pero si no eres muy fan de los Kings y conoces los 4 hits más importantes, yo creo que hay una especie de... Nosotros le hemos dado mucha literatura para introducir al lector en la historia de las canciones. Entonces,
Pues bueno, más allá de que te gusten los Kings como fan, yo creo que hay una historia aquí potente, interesante, de ya no solo de los Kings, sino del swing in London, del Londres de los 60, de la música de los 70, de estilos, cómo surge el glam, cómo influye eso en la música de los Kings, cómo surge luego el punk en los 77, de la época de estadios y demás, que bueno, es interesante para un lector aficionado a la literatura musical, ¿no? Y hemos querido darle ese enfoque. Es una de las cosas que más nos ha agradecido la gente y que todo el mundo nos ha valorado. Hay compañeros míos de trabajo que prácticamente ni sabían que eran los Kings y se han leído el libro y dicen, es que he aprendido mucho de los Kings, pero también de música británica. Y algunas de las críticas que nos hicieron lo llegaron a definir incluso como una guía de sociología británica, que quizás eso es algo que nos venga un poco grande. Bienvenido ¿no? sea, pero sí que es verdad que hemos intentado también sumergir al lector en eso, en el contexto de la época, que pasaba por la mente de los miembros del grupo, que vivían. Entonces hemos combinado la parte musical con la historia que hay detrás y creemos que esto es una de las cosas de las que más orgullosos estamos del libro. Así que muchas gracias y si nos queréis comentar algo, por nuestra parte encantados, y si no, tenemos una canción preparada para acabar así un poco en plan otoñal, ¿no? Ya que estamos un poco en otoño. Hacemos... Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo quería preguntaros, aunque lo habéis hecho un poco por encima, de forma de puntillas, a mí siempre me ha parecido muy interesante el punto de enemistad que ha generado gran parte yo creo que de la chispa que han tenido los Kings, ¿no? Que ha sido ese punto de enemistad entre los hermanos, ¿no? Entre Ray Davies y Dave Davies, que se remonta, yo creo que a su infancia, ¿no? Y yo nunca he sabido realmente de dónde procede esa enemistad que se ha ido alimentando con el tiempo en base a anécdotas como las que habéis contado de las guitarras, ¿no? Mira, y que ninguno de los dos se ha preocupado por pulir, sino que parece que ha habido como pequeños intentos por recuperar ese amor, esa relación familiar, pero que siempre ha terminado rajando y rompiendo. Es un motor creativo, sin duda, en la historia de los Kings, y de hecho en el libro lo reflejamos, pero sí que es verdad, ahora Iñaki tiene una visión un pelín diferente a la mía, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en una entrevista que hicimos con John Dalton, el bajista de los 70 de los Kings, nos decía que él, pues que él recordaba muchísimos buenos momentos y que muchas veces las biografías tendían a resaltar lo conflictivo, ¿no? Las peleas, las riñas, los desplantes en el escenario, y que él no recordaba que eso fuera para tanto. Lo que pasa, claro, que es lo más llamativo desde un punto de vista, si me apuras, narrativo, ¿no? Entonces, pero que él también echaban falta a veces los buenos momentos. Entonces, nosotros hemos querido ponderarlo, ¿no? en la biografía del grupo. Es sin duda, los Kings tuvieron muchísimos problemas entre ellos, ya no solo los hermanos Davis, Ray y Dave, sino el propio bajista Pete Wade salió del grupo escopetado porque no aguantaba a Ray Davis, ¿no? El batería tenía muy mala relación con Dave. Entonces todas estas historias personales las hemos reflejado, ¿no? Pero a lo mejor no hemos querido ser morbosos, ¿no? No, hemos intentado eso, como dice Manu, encontrar un equilibrio. Sí que es verdad que el propio Ray Davis ha ofrecido alguna explicación curiosa alguna vez a esto, ¿no? Que dice que para él era como un impulso, algo que al grupo le ayudaba, que cuando todos los grupos esa armonía y todos se llevan muy bien, hacen un par de discos y se acaban canciones y la acaban dejando. Se disuelven, pero ¿no? que esto era como algo que les animaba, ¿no? Había una cierta competencia entre los dos hermanos también y entonces, no sé, al final es verdad que es una enemistad fuerte, al final son hermanos y se quieren, y al mismo tiempo, pues claro, son personalidades muy distintas. El hecho de que Ray Davis con 20 años ya estuviera casado y con una hija, la vida de reclusión que tenía, hay una canción que se llama Two Sisters, que habla un poco de su relación con Dave, ¿no? Entonces Ray Davis envidiaba a Dave Davis porque podía disfrutar de todo ese mundo, ¿no? De todo ese ambiente y salir a tope, no tenía esas responsabilidades y ser el alma de la fiesta. Y Dave Davis envidiaba a su hermano por esa estabilidad y al mismo tiempo pues por ser el líder del grupo y esa fuente creativa, ¿no? Entonces eso yo creo que, claro, si lo unes al hecho de ser hermanos, dos personalidades totalmente opuestas, pues eso hace que es normal que salgan las chispas. Y si tú con tu hermana te puedes llevar bien o mal, pero claro, ellos, además de ser hermanos, trabajan juntos y se ven obligados a estar todo el día de gira en un ambiente que a veces es complicado, el del mundo del rock, de hoteles, de viajes y tal. Entonces, bueno, es verdad que siempre han tenido épocas que se han llevado mejor y peor, y parece que ahora se llevan mejor que nunca, por lo menos por las declaraciones que desprenden a la prensa y todo, pues siempre se han estado criticando el uno al otro y ahora no hablan muy bien el uno del otro. Mira, parece complicado que se reúnan, pero por lo menos ahora se llevan bien y eso ya es, para nosotros es algo muy positivo. Nosotros el libro lo hemos cerrado con dos citas, una de Ray y otra de Dave, porque nos parecía muy representativo, ¿no? de esto precisamente que comentabas tú, ¿no? Ray Davies dice: mi hermano Dave, el guitarrista y cantante irresistiblemente original que ha estado conmigo en las buenas y en las malas desde nuestra infancia. Siempre una molestia, pero muy cerca de mi corazón. Eso dice Ray de su hermano. Y Dave Davies dice de su hermano: a pesar de todo, quiero a mi hermano,
tal vez sea lo único que importa. Fue el amor entre los dos lo que hizo que todo sucediera así. Nosotros dos contra el mundo. Es una manera sencilla de describir los sentimientos fraternales que tenían los hermanos Davis, y yo creo que refleja muy bien esa fuerza creativa, ¿no?, a la que tú te referías, y que nosotros hemos querido eso, reflejar sin darle excesivo protagonismo, porque había mucho más, ¿no?, en la trayectoria de los Kings. Y muchas otras peleas, no solo entre los dos hermanos. No, es que Ray Davis era personaje conflictivo, Si queréis comentar alguna cosilla más, o alguna anécdota, o alguna... Hemos preparado varios temas, pero obviamente vamos a tocar solo uno, y nos parecía muy apropiado. Estuvimos ahí en el hotel, estábamos ahí discutiendo, Iñaki y yo. En la terraza del hotel. En la terraza del hotel. Con unas vistas envidiables de todo Cádiz. Nos parecía apropiado acabar pues con un tema. Hoy ha sido un día lluvioso, especialmente lluvioso en Cádiz, que yo sí que, siempre que hemos venido aquí, yo siempre que venía a Cádiz, venía en chanclas y en bañador, y casi me tengo que ir de aquí en barco. Y bueno, nos ha parecido muy oportuno acabar con un tema que es la Oda al Otoño, y que, Iñaki, si quieres comentar la historia así brevemente, se llama Autumn Almanac, ¿no? Sí, es otra de las primeros singles que produjo ya Ray Davis cuando tenía todo el control creativo del grupo, y se inspiró es muy representativa de los personajes que Ray Davis observaba. Se inspiró en este caso en la historia de un barrendero, un amigo de su padre que le arreglaba el jardín, y en cómo el ciclo de la naturaleza dictaminaba la forma de trabajar de ese hombre, ¿no?, que cogía las hojas, que las metía en el saco, algo tan cotidiano y al mismo tiempo tan poético, que Ray Davis le dotó de una gran poesía, y cogió eso, lo combinó con elementos tradicionales británicos como el roast beef de los domingos, el fútbol de los sábados, y los condensó en esta canción, que es una canción terriblemente otoñal, ¿no?, que tiene una gran... Como dijo Ray con ironía, es la única canción en la historia del pop sobre arreglar el jardín, que ha llegado al top 5. Sí, sí. From the dig socket keeps a Crowley caterpillar. When the dawn begins to crack, it's all part of my autumn almanac. Breeze rose leaves of a musty colored yellow, so I sweep them in my sack. Yes, 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 it's my autumn almanac. Friday evening, people get together, hiding from the weather. Tea and toasted butter carat buns can compensate the lack of sun, because the summer's all gone. La 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 la. Oh, my poor rheumatic back. Yes, 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 it's my autumn almanac. La 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 la. Whoa, my autumn almanac. Yes, 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 it's my autumn almanac. I like my football on a Saturday, roast beef on Sundays. All right, I go to Blackpool for my holidays, sit in the open sunlight. This is my street, and I'm never gonna leave it, and I'm always gonna stay here if I live to be 99, 'cause all the people I meet seem to come from my street, and I can't get away because it's calling me. Come on home. Hear it calling me. Come on home. La 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 la. Whoa, my autumn almanac. Yes, 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 it is my autumn almanac. La 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 la. Whoa, my autumn almanac. Yes, 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 yes. Ba 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 ba. Oh, ba 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 ba. Ba 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 ba. Oh, ba 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 ba. Pues muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. 1, 2, 3.